La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Estamos nuevamente con ustedes en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy día es 18 de mayo del año 2022 y estamos comunicados a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madridios, Puerto Maldonado. Se unen otras radios amigas como en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV y Fuego TV también están transmitiendo esta señal. AM Tagua nos pone en podcast, las plataformas móviles, el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Quillabamba, el canal de YouTube de Santa Rosa y la página web. Y está Rosa María Palacios lista y esperándonos para empezar a pensar más el día de hoy. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, a ti y a todos nuestros televidentes, oyentes en el Perú y en el mundo. Hoy día notarán que estoy un poquito resfriada. Bueno, no es un resfrío normal, tengo COVID. Estas cosas pasan, es la segunda vez que me pasa este año. Pero como verán, podemos hacer el programa hasta donde den los pulmones, así que no hay ningún problema, no tengo un síntoma grave. He amanecido sí, un poquito más resfriada. Ayer no tenía ningún síntoma y hice la prueba porque alguien en casa estaba con COVID. Todos los demás están bien, salvo yo. Entonces, sí, así pasa. Así que todas las actividades fuera de casa canceladas, pero como transmito desde este lugar en el que estoy sola, no puedo contagiar a nadie, y salir de este lugar, de mi casa, implica salir con mascarilla y encerrarme en mi cuarto, tranquilo. Ya conocemos el protocolo porque ya lo hemos vivido mucho, y lo que les puedo decir es que es un resfrío un poco pesadito, nada más. Y en mi caso, ni muy pesadito. Un poco de dolor de huesos, y esta vez sí me ha dado sin fiebre, pero con un poco de nariz también. Así que nada, vamos a dar primero cuenta de las menciones de nuestros auspiciadores, porque la vida continúa. Pontificia Universidad Católica del Perú, líder en 17 especialidades QS a nivel nacional, según el ranking QS by Subject 2022. Nuestra investigación y reputación destacan a nivel nacional y regional gracias al esfuerzo de todos los miembros de la comunidad PUC. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José de Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. Formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica.
Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, y vamos hoy despacio y paso a paso. Van a tener que disculparme. Más adelante en el programa va a estar con nosotros la señora Paulina Facchini, quien está siendo víctima de una acción, creo yo, irregular, por decirlo menos, de la Dirección General de Migraciones. Pero primero quería compartir con ustedes un trabajo al que le tengo mucho cariño. Hace unos años, ustedes recordarán, en el 2018 o 2019 en realidad, un grupo de publicistas que son muy competentes y que nunca quieren aparecer, pero que son muy buenos, colaboraron conmigo para hacer un video con animación para que explicáramos por qué era importante cambiar las normas de inmunidad parlamentaria. Ese mismo grupo, preocupado por lo que está pasando en la SUNEDU, me reclutó nuevamente y trabajamos juntos el video que van a ver a continuación. Ustedes comprenderán, yo no soy la ilustradora, yo solamente pongo las ideas de la parte legal. Ellos surgen con esta idea fabulosa de comparar la SUNEDU con un árbitro en un partido de fútbol y la necesaria imparcialidad que tiene que tener él. Y, por supuesto, los animadores, que son unos tromes, todo lo convierten en una historia que es muy fácil de contar. Y yo presto mi voz para que ustedes puedan entender como con manzanitas por qué el tema de la SUNEDU es grave para la educación universitaria, por qué implica de verdad un retroceso. En esto están unidas, yo les diría, casi todas las universidades privadas y muchas de las públicas. Muchas de las públicas importantes están unidas en esto porque no quieren perder lo que han ganado por sus alumnos, para que sus alumnos tengan un título que valga más. A ver si estamos listos con ustedes. Listo, sí, Rosa María, listos. Adelante con este trabajo, por favor. Adelante con este trabajo en defensa de la SUNEDU. Lo vamos a ver. Adelante. ¿Has notado que en un partido de fútbol internacional el árbitro nunca tiene la misma nacionalidad que los equipos? En la última fecha de clasificatorias, por ejemplo, el Perú-Paraguay tuvo un árbitro argentino, el Ecuador-Argentina un árbitro brasilero y el Bolivia-Brasil un árbitro paraguayo. ¿Por qué se da esto? Para que las decisiones que definen el resultado del partido sean lo más imparciales posibles. Bueno, el partido actual es el futuro de la educación superior de nuestro país, es decir, el futuro de cientos de miles de peruanos que sueñan con tener una carrera, un empleo y una mejor calidad de vida. ¿Qué acaba de pasar? El Congreso ha aprobado una ley que cambia la manera en la que se elige a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, es decir, a los árbitros de la educación universitaria. ¿Cómo se da la elección de este Consejo Directivo? Desde la reforma universitaria del 2014, 5 de los 7 miembros del Consejo son elegidos por concurso público. ¿Esto qué significa? Que pueden participar aquellos peruanos que cumplan con tener un doctorado, una trayectoria prestigiosa, una conducta intachable, y aquí, uno de los puntos más importantes, no pueden ser autoridades, directores, rectores, ni dueños de universidades. Un comité especial de la SUNEDU analiza las hojas de vida y antecedentes de cada candidato y se elige a las personas más calificadas e imparciales. Pero el Congreso quiere modificar este proceso de selección para que la mayoría de los miembros del Consejo Directivo sea elegido a dedo. ¿Por quién? Por las mismas universidades. ¿Y por qué el Congreso está interesado en debilitar a la SUNEDU?
porque varios de los partidos políticos del Parlamento actual tienen vínculos directos con universidades privadas, las que claramente se beneficiarían de ser juez y parte de su ente regulador. Por ejemplo, una de las funciones de la SUNEDU es el licenciamiento de las universidades. Desde el 2014, la SUNEDU ha recibido 141 solicitudes, pero solo la otorgó a 92 instituciones. Es decir, 49 de ellas no cumplieron con los estándares mínimos para ser consideradas universidades. Con un consejo directivo parcializado, muchas instituciones podrían recibir el licenciamiento de universidad y así estafar a jóvenes con educación mediocre a cambio de un cartón. El presidente acaba de anunciar que el Ejecutivo observará la ley, es decir, no la promulgará tal como está. Pero estemos seguros que el partido no ha terminado. El Congreso tiene los votos suficientes para seguir insistiendo. Hoy somos un solo equipo de 30 millones de peruanos. No importa por quién votaste. Hoy nos toca alentar por el futuro del país. Hagamos que el rival nos escuche. Espero que Ahí les está, haya Rosa María. gustado y por favor compártanlo. Este video está hecho para que sea viralizado, para que se vea en los teléfonos de todo el Perú, de todos los jóvenes universitarios, de sus padres, que tal vez no entienden claramente cuál es el problema. La metáfora creo que es exacta, es colocar, ¿no es cierto?, de árbitro a alguien que tiene la nacionalidad de uno de los equipos que está jugando el partido. ¿Qué nos parecería? Nos parecería mal, pues, ¿no? Imagínense jugar contra Argentina y que el árbitro sea argentino. Ni hablar. Eso lo entiende cualquiera. Bueno, eso es lo que el Congreso quiere hacer. ¿Y por qué? Está bien implicado, porque hay intereses de por medio. Intereses muy claros. Lo que ha pasado en estos años, Abel, tal vez, hoy día lo explica un poco Augusto en su columna, Augusto Álvarez. Nos hemos acostumbrado a tolerar muchas cosas. Hemos convivido con la muerte. Primero con Sendero Luminoso, 60.000 muertos en 20 años, y luego con la pandemia. Tenemos cifras oficiales en el Perú de más de 200.000 muertos, pero The Economist, que tiene un cálculo diferente sobre la base de lo no declarado, señala que el Perú tiene 340.000 muertos. 340.000. Entre directos e indirectos. Es como si desapareciera la población de 3 distritos limeños, completa. Es casi como si desapareciera todo San Juan del Lurigancho. O sea, esa es la magnitud del desastre. Y claro, cuando tienes que convivir con la muerte, entonces ya todo te parece poca cosa, todo se banaliza. Y tal vez el principal problema que tenemos hoy los peruanos es ese, de que estamos perdiendo la capacidad de indignarnos, de protestar, de pelear, y queremos soluciones terminales, ¿no? Que se vayan todos. Ya, no se van a ir del todo, pues. Busquemos soluciones que realmente sean soluciones. Por ejemplo, este caso puntual, peleemos porque nuestros hijos tengan una educación universitaria decente. Que ese título que consiguen y que tanto esfuerzo les ha costado a ellos y a los padres, a nosotros, sirva para que consigan trabajo en lo que han estudiado. Eso, por ejemplo, sería un motivo de unidad nacional, ¿no? Yo veo que a veces en el Congreso no la ven y fuera del Congreso nos falta más unidad en estas materias. Materias que son bien común, lo mejor para todos nosotros. No banalicemos el mal. Cuando banalizamos el mal, pues todo se acaba. Compartan este video, por favor, ayúdenme para que llegue a todos lados, que lo vean en el Congreso, me encantaría que lo vean en el Congreso, que los congresistas entiendan cómo estamos entendiendo. Y muchas gracias a todo el equipo de publicidad que me ha acompañado en esto, a todos los artistas que han participado, que han trabajado a toda velocidad para sacar adelante esta magnífica pieza y que están muy comprometidos en volverlo a hacer apenas sea necesario. Así que mil gracias. Nunca quieren aparecer,
pero ellos saben dónde están y quiénes son. Así que gracias por estar. Ahora, hablando de banalización, ayer lo de la tesis del presidente, bueno, ahí tienen pues la estridencia sobre la evidencia. Ayer circuló en redes sociales la tesis del presidente de la República y de su esposa. Mi primera reacción fue, consultemos con Panorama si esta es la verdadera. ¿Por qué? Porque Panorama es la única entidad que ha tenido la acreditación de que se trata de una copia fidedigna que está en el repositorio de tesis de la Universidad César Vallejo. ¿Por qué? Porque la obtuvieron de fuente oficial luego de una resolución del Tribunal de Transparencia. Y tienen una resolución de la César Vallejo que dice, damos fe de que esta es la copia original, para evitar cualquier discusión. Entonces, ayer circulaba y, por supuesto, la derecha bruta y achorada, que siempre surge para malograr cualquier denuncia, se fijó en la dedicatoria. Es decir, en vez de fijarse en el contenido plagiado de la tesis, que es evidencia más que suficiente para entender que el presidente de la República solo copió y pegó, en el mejor de los casos, si no lo hizo su esposa o un tercero. En vez de centrarnos en eso, no pasaron de la dedicatoria. O sea, esa frivolidad académica de la cual se acusa al presidente es la que tuvieron sus lectores. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Le ha dedicado la tesis a su hija de 12 años, perdón, a su hija de 6 años. En el 2012 la niña no había nacido, por lo tanto, esta tesis la han pactado, como ha dicho Karelin, con César Acuña y la han metido ahí nomás a las patadas al repositorio, pero no se dieron cuenta de este pequeño detalle. Somos unos espías espectaculares. Y esto ha sido horas en la tarde. Horas. Yo no participé en el pleito porque miraba y le decía a la gente, ¿podrían verificar la edad de nacimiento de esta niña? Porque la niña no parece una niña de 6 años. En campaña, no sé, tal vez porque yo soy mamá y he visto crecer a mis 5 hijos, pero esa niña en campaña no tenía 6 años. Salvo que sea una niña gigante a los 6 años, ¿no? Era una niña de 8, 9 años. Hay diferencias, ¿ya? La mamá sabe, en fin. Por eso es que las mujeres deberíamos dirigir muchas cosas en este mundo. Entonces, esta niñita tan linda y tan buena, que es absolutamente inocente y no tiene nada que ver en esta historia, termina con sus datos personales publicados. Publicados. Sus datos personales. Es violación de la intimidad personal. Son niños. Tantas veces lo hemos explicado acá. Con los niños, así como dicen los de la derecha, con mis hijos no te metas, igualito. Tú no puedes publicar la identidad de un niño, no puedes publicar sus datos personales, no puedes publicar ni siquiera su identidad. En nada. Y la norma está, por si acaso, no estoy hablando en el aire, está en el Código del Niño y Adolescente. Los medios de comunicación, artículo 6 en la parte final. Los medios de comunicación están prohibidos de revelar la identidad de un menor de edad, menor de 18 años, sea como autor, ¿ok?, de una infracción o de un delito, partícipe, testigo. En cualquiera de esas categorías, los niños no pueden ser identificados. ¡Qué vergüenza, de verdad! Y claro, se descubrió a las 2 o 3 horas que la niña, por supuesto, que había nacido en el 2012, era una bebita y su papá le dedicó su tesis. ¿Cuál es el problema? El problema es que no nos centramos en los plagios de la tesis, en la evidencia. Prefirieron una creencia a analizar la evidencia, con lo cual un golazo para el señor presidente, que con toda razón dice, se mete con mi hija. Gente deleznable. Que de verdad, la suerte que tiene Pedro Castillo es increíble. Le ha tocado la peor oposición del planeta. Una oposición se hace con evidencia, con documentación,
no organizas un chismorreo sobre la base de lo que tú crees que es y tus teorías de la conspiración. Realmente qué vergüenza. Porque sí hay una tesis plagiada. O sea, el fondo del asunto sí es real. La Universidad César Vallejo había señalado hace días que no la iba a publicar porque consideraba que violaba los derechos de autor. ¿Cómo pasa? Alguien la pone en redes y se viraliza en 2 minutos. Está clarísimo, de cualquier párrafo elegido al azar, que ustedes van a encontrar inmediatamente un plagio. Hay un abstract, que es un resumen de la tesis con su conclusión en inglés, que está escrito, Dios mío, por el traductor de Google sin ninguna edición. Cualquiera que hable inglés no entiende nada. Y si usted habla poco inglés y no entiende lo que dice ahí, tranquilo, no es su culpa. No sé, Open English, por Dios. Se supone, no sé cuál es el reglamento de la César Vallejo, que para tener un título de maestría hay que acreditar idioma extranjero. Cualquiera. Nacional también, pues, en algunas universidades, quechua, etcétera, aymara, se acredita como segunda lengua o como primera lengua y segundo el castellano. Pero en este caso, es evidente que el señor presidente de la República, si escribió ese abstract, Dios mío, está llena de errores. Y sus conclusiones son tan banales como las que podría hacer cualquiera con un poquito de, ¿no?, de criterio. El enfoque de género, la equidad de género es importante para que las niñas aprendan mejor. ¡Wow! ¿Eso es una tesis? Y lo que es más increíble es que Pedro Castillo, en su campaña política y en su actividad hoy política como presidente de la República, es un conservador que desprecia lo que dice en su tesis, para empezar. Pero el plagio es plagio, no son similitudes. Es plagio. Y seguirá siendo plagio como es plagio la tesis del ministro de Educación, que tiene la autoestima, bueno, elevada, ¿no? Dice que le traigan a cualquier experto en educación porque él puede debatir con cualquiera porque lo que ha aprendido lo ha aprendido en la escuela de la vida, ¿no? Entonces, un poquito la autoestima fuera de control. Pero lo cierto es que plagió su tesis también. Porque si un doctorado lo obtienes con 80 páginas, salvo que hayas descubierto la teoría de la relatividad, no se me ocurre cómo en 80 páginas vas a explicar, ¿no es cierto?, una tesis doctoral. He visto tesis de licenciatura de 500 páginas, con cuadros, documentación, anexos, etc. Dice mal de la Universidad de la Cantuta, que no ha dicho ni una palabra. Dice mal del sistema universitario peruano, por supuesto que dice mal. Y dice mal del fetiche de la tesis para que alguien tenga una bonificación trabajando como empleado público. Esa es la madre de todo el problema. El día que no haya bonificación por tesis, se acabaron las tesis falsas, pues nadie te va a bonificar. Así de simple. Hace muchísimos años yo me fui del Perú a hacer una maestría en los Estados Unidos y mucha gente me decía, pero ¿para qué lo haces si no te sirve de nada? Y en efecto, yo podía ser abogada en el Perú sin ningún inconveniente y no necesitaba hacer en los 80s una maestría, menos en lengua extranjera y menos en un sistema jurídico que no era el nuestro. Y era porque quería aprender otras cosas. Jamás inscribí mi tesis en el Perú hasta hace un par de años, cuando empezó la pandemia, antes de que empezara la pandemia, porque ya se necesitaba para poder dictar en la universidad, si no, nunca lo hubiera inscrito. Pero hacer una tesis para que te den una bonificación tiene estos incentivos perversos, pues. Y está clarísimo, ustedes lo han visto en reportajes, como alrededor de las universidades, sobre todo en la avenida universitaria, que hay varias universidades, pues te venden tesis para lo que quieras, para la UNI, para San Marcos, para la Católica, para lo que quieras, de toda talla y precio. Impresionante. Y así estamos. Bueno, ayer habló Samir Villaverde ante la Comisión de Fiscalización. Ojo, esa declaración no tiene ningún valor en un proceso judicial.
salvo que alguien la presente como documento, es decir, la grabación. Dijo de todo, pero lo dijo sin pruebas. Alguien lo está asesorando muy mal porque necesita una mayor probanza. Dijo que el presidente de la República había recibido 2 millones de soles de la operación New Haven, la que hizo, ¿no es cierto?, la compra de biodiesel en Petroperú, y que Bruno Pacheco era el, digamos, transportador del dinero. Que los $20.000 que le encontraron a Bruno Pacheco eran pagos por ascensos policiales. Dijo que Karelim López no conocía a Bruno Pacheco, que recién se habían conocido en agosto del año pasado, a raíz de que fue introducida como una persona que podía hacer campañas de desprestigio contra el señor Vázquez, que era el asesor en ese entonces del presidente de la República, que había que neutralizar. Lleno de teorías de la conspiración, pero no probaba nada. Su prueba es: entramos 3 personas juntas a Palacio. Yo, la señora Barrera y el señor Mesa. Ahí está la prueba. Está la prueba del fraude electoral. ¿Cómo? Esa no es una prueba del fraude electoral. Que Panorama haya hecho una investigación y reportaje contra una persona que, en efecto, tiene problemas para ocupar puestos públicos, no significa que Karelim López sea íntima amiga de Rosana Cueva y de la periodista Vicky Zamora. Era una serie de cosas soltadas al aire, pero sin ningún orden. Y en las cosas que atañen a su caso, que está en la Fiscalía de Lavado de Activos, que tienen que ver con sus reuniones en Zarratea, que tienen que ver con colusión y lavado de activos en el contrato de Tarata, etcétera, etcétera, de eso prefirió guardar silencio. Espero que ante la fiscal hable, porque de eso es de lo que se le acusa. Y lo único que dijo fue que el señor Vladimir Mesa, este personaje guaracino, que él recién conoce, dice, en mayo, después de la primera vuelta, ¿no? Él hizo que López Aliaga no ganara y que ganara Keiko. Es absurdo. Y que él solito también, él y Salas Arenas, los dos juntos, cambiaron todos los resultados de la segunda vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo expliquen. ¿Cómo? ¿Con qué metodología cambiaron? Es absurdo. Son, de nuevo, 88.000 mesas de sufragio. 88.000. Tienen 3 miembros elegidos al azar. Ya, supongamos que tú controlas el sorteo, pero el sorteo no lo hace el jurado, lo hace la OMPE. En 88.000 mesas al azar. Y además el sorteo se hace antes, mucho antes de la primera vuelta. Y son los mismos que ocupan las mesas para la segunda vuelta. ¿Cómo vas a controlar eso? Ni por fechas. Entonces no puedes controlar las mesas, pues. En las mesas hay personeros. En la segunda vuelta de cada candidato. Esa mesa hace un acta. Esa acta se digita. Esa digitación se va sumando. Y finalmente se produce un resultado. ¿El jurado qué recibe? El jurado recibe las impugnaciones. Nada más. Las impugnaciones a las actas y a los votos emitidos en mesa. Nada más. ¿Cómo vas a controlar? ¿Y quién fue el partido que más actas impugnó? Fuerza Popular. Todo esto es absurdo. No sé por qué seguimos hablando de esto, pero hay que decirlo porque no queda otro. Y finalmente, nuestro premier le preguntó ayer a la población en Huánuco, ¿no? ¿Y quién ha recibido su tupper? ¿Cuál es mi portátil? Que no se haga, pues. O sea, todos sabemos cómo se organizan esos consejos de ministros. Que como hemos explicado en este programa varias veces, eso no es un consejo de ministros. Si se tomaran acuerdos de verdad, habrían actas. Ayer el Comercio recogió más o menos 6 versiones distintas sobre si había actas o no. La conclusión es que hay actas de algunos consejos, pero otros no. O sea, una secretaría
general de Consejo de Ministros que no pueda preparar el acta, ese es el nivel de incompetencia. ¡Qué bárbaro, Dios mío! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿no tiene un secretario de actas? La obligación del secretario de actas es termina la reunión, ya tiene el acta semi-redactada, la pule y la pone en circulación el mismo día. ¿Qué tanto tienen que ver? No, estas cosas demoran. ¿Demora qué? ¿No saben hacer actas? Todos los abogados saben hacer actas. O sea, no es tan difícil. Contraten uno que sepa hacer actas. Por Dios. En fin, nos tenemos que ir a la pausa y regresamos para hablar con Paulina Facchini. Un caso muy difícil en realidad porque está en juego la vida de una persona y su seguridad personal y la de su familia. Así que vamos a la pausa y regresamos. Así es, Rosa María. Solamente, Rosa María, aclarar quizá que el señor Samir Villaverde está declarando no ante la fiscalía. Muchas personas dicen, le puede traer consecuencias mentir. No, está ¿No? declarando ante una comisión del Congreso que no tiene Así es. nada que ver No con la tiene, parte. a ver, les explico. El Congreso no tiene función jurisdiccional, no juzga y por lo tanto no sentencia. El resumen final de ese trabajo de investigación termina con recomendaciones. Entonces se recomienda a la fiscalía procesar a fulano y mengano, sí, y es una recomendación. Y la fiscalía puede decir, sí, bueno, qué bonita tu recomendación, o sea, es que francamente no me interesa. O no has investigado nada que yo ya no tenga. En el caso, no se confundan, en el caso de funcionarios públicos que son acusados constitucionalmente, porque tienen un foro especial de protección, ahí sí hay una investigación, ahí sí hay una acusación ante la Corte Suprema, y ahí sí el fiscal está obligado a investigar en los términos establecidos por el Congreso, de acuerdo a la Constitución. Pero el señor Villaverde no es funcionario público, pues. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Nos tenemos que ir a Vamos la a la pausa. pausa, así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a ASB Estudio Contable Auditoría, una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos, control interno. Tenemos oficinas en Lima y Cañete, y mayor información ustedes la pueden adquirir, tener en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa y retornamos en A Pensar Más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Eucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas que también transmiten este programa en este y en otros horarios. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental. También nos pone en sus pantallas Onda Digital TV a través de su señal de televisión, y nuestros amigos de Fuego TV a través de la cadena de cable, Vescable y otras señales que tienen como Cable Perú. También estamos en podcast. AM Tagua nos pone en podcast, y usted puede escuchar el programa en cualquier parte
del mundo. Además, las plataformas móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Y yo quiero agradecer a nombre del programa a todos los que gentilmente entran al PayPal. Muchísimas gracias a el señor José Cóndor, que siempre entra al PayPal, y gracias por su generosidad y por su donativo, José Cóndor, desde Estados Unidos, me parece que es, sí, desde Estados Unidos, José Cóndor, muchísimas gracias. Rosa María, ya estamos con Paulina Fachín, activista, y está atendiéndonos gentilmente desde la clandestinidad, si podríamos decir así. Adelante, por favor. Lamentablemente es así. Muchas gracias a la señora Fachín por estar con nosotros esta mañana. Nos hemos encontrado muchas veces en los pasillos, hemos conversado, activista de muchos años por la causa de los venezolanos en el extranjero, y nos damos con esta terrible noticia que realmente deja muy mal al Estado peruano. Es una vergüenza para los peruanos de bien que se le mande una resolución y se le diga que va a ser expulsada del Perú a Venezuela y no puede volver en 15 años. Todo es kafkiano y ridículo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo quisiera que le cuente al público desde cuándo vive en el Perú y los pasos que dio para su nacionalización hace algunos años. Rosa María, muchas gracias por este espacio. La verdad que, bueno, no es primera vez que hablamos, y nunca voy a olvidar que tú fuiste una de las primeras que me entrevistó en un canal de televisión, y donde por primera vez conté la historia de lo que me había traído al Perú. Y desde entonces, pues yo siento esa afinidad contigo porque, perdón. Tranquila. Esos momentos muy difíciles, yo lo entiendo perfectamente. Te solidarizaste como madre conmigo. Claro. Y eso es muy importante. Pues porque en cualquier momento esto nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Porque el mundo siempre gira. Así es. Y hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera. Yo era abogada de un medio de comunicación en Venezuela, un medio de comunicación de una línea opositora al régimen de Hugo Chávez. En el 2009 asesinaron a uno de nuestros periodistas estrella, un sicario, porque estaba haciendo investigaciones muy incómodas para el gobierno de Chávez. Y el año siguiente me tocó a mí. Fui víctima de un atentado perpetuado por miembros de la Policía Bolivariana del Estado Carabobo en la ciudad de Valencia. Yo soy valenciana, con la lamentable situación que mi hija estaba conmigo y ella recibió una bala. Perdón. Y ella y tú, gracias a Dios, sobrevivieron, pero tomaron la decisión de que era momento de salir de Venezuela porque la vida, evidentemente, de tus hijos es muchísimo más importante. Y se vinieron para el Perú, pensando que, bueno, que aquí los podían acoger. Y de hecho, al principio fue así, ¿verdad? Y mi hija vino a conocer la democracia en Perú. Y saber que podía decir lo que pensaba en Perú, porque ella no lo había conocido antes. En tierras peruanas, a pesar de estar lejos del régimen venezolano, yo he sufrido persecución, hostigamiento público, se han hecho las denuncias públicas. Yo he tenido agentes del chavismo a las afueras de mi casa tomándome fotos, no solamente a mí, sino a mi hija siendo menor de edad, y las publicaban en la televisión nacional en Venezuela. Fui demandada penalmente por el ex embajador Molero en el 2017 por instigación al odio contra Venezuela ante la Fiscalía de la Nación Peruana. Y lo que siempre alegan, traición a la patria, entre otros. Esto me lleva ya, después de muchos años, yo tengo 11 años en el Perú, después de muchos años,
solicitar la nacionalidad peruana por naturalización en el 2018 porque esta es mi casa. Claro. Se Ya convirtió estabas acá. en mi segundo país, se convirtió en mi segundo país y yo no tengo pasaporte venezolano, es parte de la sanción. O sea, una cantidad de circunstancias de violación sistemática de derechos humanos que yo En digo, términos, claro, en términos estrictos, tú en este momento tienes casi la categoría de apátrida, porque tu país de nacimiento no te da un pasaporte. es Y, correcto. claro, y Naciones Unidas tendría que protegerte como apátrida en este momento. Es correcto el término jurídico, tú lo sabes bien como abogado. Y bueno, en el 2018 eso me lleva a solicitar la nacionalidad. Yo en el 2018 trabajaba en una empresa como abogada, porque yo soy abogada aquí en Perú, colegiada en el Colegio de Lima, y presento toda mi documentación. Mi proceso de nacionalización fue sumamente arbitrario, y cuando digo sumamente arbitrario se filtró a través de redes sociales partes de mi expediente. Es más, yo sabía lo que estaba sucediendo con mi proceso por lo que se publicaba en redes sociales. Fue terrible todo el proceso. El proceso en sí, el máximo de tiempo de duración es 1 año, el mío duró casi 2 años. Y cuando me notifican, empezamos la pandemia. Fue en el 2020, o sea, te estoy hablando de 2018. En mayo de 2018 me notifican en marzo del 2020 y empieza la pandemia. En ese primer momento yo no podía hacer nada porque estábamos todos encerrados. Cuando inmediatamente habla la administración pública, me llega una notificación señalándome que se me iniciaba en medio de la pandemia, cabe destacar, un primer proceso sancionatorio para expulsarme del Perú. ¿Por qué? ¿Ves lo que no entiendo? Lo que ellos justifican es que para yo obtener la nacionalidad peruana, yo mentí, cosa que es completamente falsa. ¿Por qué alegan que mentiste? Eso, los extranjeros por ley nacional para ser contratados tenemos que presentar nuestros contratos ante el Ministerio del Trabajo, quien los certifica, y después se registra ante Migraciones y Migraciones lo autoriza. Es decir, Migraciones sabe perfectamente dónde usted trabaja porque es obligatorio. Pero también lo sabe cuando tú renuncias, no renuncias, si trabajas, eres abogado, todo eso está registrado en la plataforma de migración. Y Rosa María, tú me conoces no de ayer, me conoces desde hace años y sabes que parte de mi labor es lograr que los venezolanos que están acá cumplan con las normas migratorias. Yo las conozco perfectamente y en consecuencia las cumplo. Lo que sucedió es que en ese periodo tan largo, extremadamente largo, yo renuncié a mi trabajo, hice una renuncia formal. La renuncia formal fue por escrito, fue aceptada la renuncia, aquí está la renuncia, ¿ok? Y esa renuncia fue registrada ante Migraciones al grado que aquí está el documento de Migraciones en el cual se me reconoce como abogado de libre ejercicio. ¿Ok? Yo estoy reconocida. Entonces ellos dicen que yo mentí porque cuando ellos fueron a hacer las auditorías, yo no estaba trabajando donde en principio estaba trabajando. Pero cambiaste de trabajo, la esclavitud la abolió Ramón Castilla en el Perú. Pero eso es normal y eso de hecho es un derecho humano, cambiar de trabajo. Y yo cumplí con registrarlo. Entonces, y ellos lo saben. Pero las arbitrariedades son tan grandes, Rosa María, que tú sabiendo bien mi historia y que es de pública conocimiento, porque yo le he contado 1000 veces, Migraciones, esta es la resolución de expulsión, vuelve a mentir y dice acá que yo no tengo arraigo familiar porque ellos no saben si yo tengo familia en el Perú. Ellos revisaron los expedientes y dicen que no tengo familia en el Perú. Wow. Y ellos mismos le dieron el carnet de extranjería a mi hija y a mi esposo. Disculpa que me ría, pero ya son unas bestias. Claro, bueno, ya entendemos por qué no hay pasaportes en el Perú. Entonces, trabaja ahí? Ha sido una constante, al mejor estilo chavista, de persecución arbitraria, no legal, terrible, y que bueno, hoy aquí está la orden. El artículo 4 de esta orden de expulsión establece que, o sea, se le ordena a la Policía Nacional
que ejecute la expulsión, que ejecute la resolución. Entonces, ¿cuál es mi temor? Por años Nicolás Maduro ha tratado de regresarme a Venezuela a través de diferentes formas, a través de hostigamientos y a través de procesos legales que no han terminado nunca porque son completamente, digamos, ilegales, inconstitucionales contra los tratados. Entonces, Perú, que es parte del Pacto de San José, y el Pacto de San José tiene un principio de no devolución, me pretende devolver y entregar a las garras de Maduro. Ya nosotros tenemos antecedentes de que esto ha pasado en otros países con activistas de derechos humanos, y yo estoy en la clandestinidad porque mi mayor temor, obvio, es que yo sea entregada al régimen de Nicolás Maduro y me convierta, en vez de ser abogada ad honorem de refugiados y presos políticos, a formar parte del listado de presos políticos de cualquier cárcel de Venezuela. Bueno, el presidente de la República y el ministro del Interior, si permiten eso, pueden ser juzgados y llevados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por graves violaciones a los derechos humanos. O sea, que se anden con cuidado, porque si están buscando en la oposición una causa, esto es graves violaciones a derechos humanos, muy graves. Jamás se entrega a una persona a un gobierno donde su vida y su seguridad están en riesgo. Eso es como el ABC, ¿no es cierto?, del derecho al asilo, de todos los convenios internacionales que el Perú ha firmado para proteger. Entonces, es ridículo lo que está pasando, y he visto una reacción en Migraciones, ¿no es cierto?, en un hilo que dice, no, la vamos a atender a la señora, estamos prestos a escucharla. Una cosa rarísima. Y ahora, ¿te van a escuchar de verdad? Mira, Rosa María, yo me he defendido en todas las áreas, en el área administrativa, recursos de reconsideración, recursos. No fuimos, pero esta resolución es producto de un segundo proceso sancionatorio que se me abrió en el 2021 por los mismos hechos. O sea, yo estoy adicionalmente siendo juzgada por el mismo presunto delito 2 veces. ¿Y el primero cómo terminó? El primero terminó en el 2021 satisfactoriamente, no lograron comprobar nada, y el segundo proceso y eso, señores, nadie les ha hablado de Don't Be Sin Either, no tienen idea de qué cosa es. Pero justamente en agosto del 2021, y yo lo denuncié, yo fui la que salí a denunciarlo, se hizo pública unas cartas, documentos legales de solicitud del régimen de Nicolás Maduro dirigidas a Cancillería y a Migraciones solicitando la información de los refugiados, asilados, extraditables, con números de teléfonos, direcciones y todo. Empezaba la cacería de brujas. Y yo fui la que lo denuncié porque yo dije... Claro, con el triunfo empezó la búsqueda. Claro, con el triunfo de Castillo, Maduro se había sentido pues empoderado, ¿no? Ha dicho, bueno, todos los migrantes venezolanos que están en el Perú, ahora yo puedo disponer de sus vidas porque, bueno, son mis socios políticos, Vladimir Cerrón viene, me abraza, entonces yo creo que me van a entregar a la gente. El problema es que hay que explicarle al señor presidente de la República, a su ministro del Interior y a su primer ministro, que esto es graves violaciones de derechos humanos. Estos son crímenes de lesa humanidad. Si ustedes entregan a Paulina, incurren de cualquier cosa que le pase en una violación grave, muy grave del tratado. Ahora, medidas cautelares, un habeas corpus, por ejemplo, ¿se puede interponer? Nosotros presentamos un habeas corpus al día siguiente de que fue notificada la expulsión, pero bueno, sabemos que eso no es una respuesta inmediata, lo sabemos como abogados. Aunque sea de necesidad, una emergencia, ¿no? Urgente la respuesta. El día de ayer presentamos también el recurso de apelación correspondiente ante la Superintendencia de Migraciones. Tú sabes que yo soy una mujer que cree en el derecho y el debido proceso a pesar de todo. Y también tengo que aprovecho también para informarte que me reuní con la Defensoría del Pueblo por disposición de la defensora Rebollar, quien ha tomado conocimiento de mi caso, está al tanto y se lo agradezco mucho. Han emitido un Twitter muy completo, justamente haciendo mención a lo que tú estás haciendo, que se trata, hay que proteger los derechos humanos de una activista de derechos humanos en estos momentos, ¿no? No, primero,
no tienen por qué negarte la nacionalización si tú la deseas, porque has cumplido con todos los requisitos. Esto de que renunciaste a un trabajo y cambiaste a un trabajo, no te hacen, como han dicho, incompetente moral, creo, ¿no? Sí, insolvente moral. Insolvente moral. ¿Qué tal es sinvergüenza? Por Dios, ¿cómo? Oigan, insolvente moral es una persona que entra a un país con fines de prostitución. Eso es insolvencia moral. Entonces, sí, pues, a las prostitutas no las nacionalizas o no les das visa. Ese es el nivel del señor director de Migraciones hoy, que han cambiado 3 veces, además. Qué vergüenza, de verdad, pero qué vergüenza. Y luego, claro, porque ellos no han registrado tu cambio de trabajo, tú lo has registrado perfectamente. No está Luego te dicen que- registrado. claro, Aquí está la constancia de que ellos la registraron. Aquí está la constancia. acá está. Ellos dicen que no lo tienen registrado, pues sí lo tienen registrado. Claro, Tu hija y igual tu que lo de esposo- mi hija. Tu hija y ¿Y tu mi esposo esposo? no existen. No existen. No, Ahora, ¿tu hija y tu esposo han tramitado también su nacionalidad peruana? no. Todavía no. Claro, empezaron contigo y dijeron, bueno, una vez que mi mamá lo tenga, vemos nosotros. Y de ahí nada. No, nada. No, y además, la expulsión es para ti y tendrías que dejar a tu hija y a tu esposo acá y tú expulsada a Venezuela. O sea, rompiendo el núcleo familiar, porque también está absolutamente prohibido. Exactamente, el principio de unidad familiar, correcto. Entonces, yo de verdad no entiendo y además me preocupa porque no es solo tu caso. O sea, como tú dices bien, esta puede ser una línea de acción del gobierno para satisfacer a su amigo Maduro y comenzar a perseguir venezolanos, que no son pocos en el Perú, están casi en 1 millón, por razones políticas. Sí, Rosa María, pero justamente, y a mí siempre, y esto es difícil para mí porque yo siempre tengo la tendencia como activista y como abogada a defender a los demás y nunca de autodefenderme porque no es nuestra naturaleza. Claro. Pero justamente en el medio de nuestra naturaleza, yo advertía que en el Perú alberga a decenas de perseguidos políticos, expresos políticos y activistas políticos que son importantes, ¿sabes? Y muchos de ellos han sido mi gente, ¿sabes? O sea, a la gente que yo he protegido, ¿no? Entonces yo hablaba por ellos, o sea, más que todo, y la primera que sale a ser expulsada va a ser justamente la que abrió la boca. Y no es mentira para nadie, hace 15 días atrás hablábamos de el presunto convenio judicial entre el Poder Judicial venezolano y Perú, que después Cancillería tuvo que desmentir, pero fue publicado en el peruano. Entonces, 15 días después sale mi orden de expulsión. Cabe destacar que este proceso también está judicializado, está a la espera de una sentencia. Además, yo no entiendo por qué, a ver, entendamos esto. Si tú hubieras dicho, bueno, yo no quiero ser nacional peruana, me quedo con mi residencia. Yo lo dije. Claro, me quedo con mi residencia. No tendrían cómo expulsarte. No, yo lo dije, y de hecho dentro de mis escritos yo lo he dicho, yo lo que estoy pidiendo es la nulidad del proceso. Claro. No estoy, y judicialmente también estoy pidiendo la nacionalidad, no estoy pidiendo Claro, que me den a pesar de tener derecho a ello como cualquier ciudadana, no estoy pidiendo eso, lo que estoy pidiendo es que anulen el proceso por las arbitrariedades. Al sol de hoy yo no he visto en mi expediente. Yo no sé por qué estoy ni mis abogados tampoco. ¿Qué? No nos han permitido acceso al expediente en 2 años. No lo tenemos. No lo tenemos. O sea, yo me he venido defendiendo a ciegas. O sea, yo no sé dónde está la documentación que acredita la falsedad que ellos dicen. Entonces, que reitero, no he cometido ninguna falta a la ley de migraciones. Entonces, o sea, ha sido muy arbitrario. Claro, ya tú dices, déjenme, claro, no me quieren dar la nacionalidad, bueno, muy bien, me quedo con mi residencia. Pero yo tengo residencia permanente, yo claro, estoy claro, legalmente, puedo trabajar, claro, ¿de dónde sale trabajo mi legal. Claro, ¿de dónde sale mi expulsión? ¿De qué acto arbitrario sale mi expulsión? Miren, para que entienda todo el mundo, se deporta
a extranjeros que han cometido delitos al final del cumplimiento de su sentencia. Eso es lo que dice el Código Penal. Acá la señora no cometió ningún delito, nadie la ha sentenciado, no cumplió ninguna pena. No la pueden devolver a un país en el cual ella es perseguida política, por Dios. O sea, lamentablemente hay un deterioro muy grave, yo creo, en algunas entidades del Estado, y Migraciones es una de ellas. O sea, no puede darle ni pasaportes a los peruanos y el director no entiende que el pasaporte es un derecho constitucional. O sea, el pasaporte y la renovación del pasaporte son derechos constitucionales. En el día, en el plazo razonable, me tienen que dar un pasaporte. Y están más ocupados expulsando a venezolanos porque es verdad que el presidente de la República, y lo ha dicho, y también fue el caso del señor Martín Vizcarra, lamentablemente, hay xenofobia pues en el Perú también. Y no podemos ocultarla. Hemos hecho todo lo posible por lo menos desde este programa, por darle acogida a los migrantes, porque hay que recordar, señores, que hay 3 millones de peruanos viviendo en el extranjero. Y a ustedes no les gustaría, ¿no es cierto?, que a su familiar lo deporten cuando ha cumplido perfectamente la ley del país que lo acoge. Esto, como tú dices, le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que a la gente le es difícil ponerse en los zapatos del otro cuando no se da cuenta que su primo, su hermano, su tío está probablemente en Europa o en Estados Unidos en una situación tan precaria porque no tiene la protección de la ley. Esto es una cosa vergonzosa, realmente es una cosa vergonzosa. A mí me da mucha vergüenza que el Estado peruano trate así a migrantes. Lamentablemente en nuestra historia diplomática, en los últimos 100 años, no es la primera vez que se ha maltratado a personas que vienen a estas costas pidiendo auxilio y que organizan. Paulina es una organizadora de la migración venezolana que ha hecho muchísimo en las fronteras para tratar de explicar a la gente que venga con sus papeles en orden. Al contrario, como yo a mí me consta, me decía, hay que poner límites, no puede entrar todo el mundo, va a entrar delincuencia, hay que revisar antecedentes. La primera, yo era más blanda, dicen, deja entrar todo el mundo, se están muriendo de hambre. Tú me decías, no, con límites, con Interpol, con la verificación de los antecedentes. Entonces, al contrario, es una promotora de la migración organizada. Paulina, hay otra salida, que es que un país amigo, no sé, Colombia, Chile, Ecuador, te dé una mano. Y hay países amigos también. Esa Sí. podría ser una... De ninguna manera te pueden poner en un avión a Venezuela. Eso ya es el colmo de la arbitrariedad. Pero tú Sí. podrías salir voluntariamente del Perú un tiempo a Chile, a Venezuela, en fin, no a Venezuela, no, a Colombia, Ecuador, hasta que la situación se esclarezca. Sí, efectivamente, es correcto lo que estás diciendo. El problema es que, como tú lo decías minutos atrás, yo no tengo pasaporte y casi soy apátrida. Entonces, salir voluntariamente para mí, legalmente, es una de mis incapacidades legales. En estos 11 años, ¿no has podido salir del Perú? No, yo salí del Perú, pero yo no tengo pasaporte. Mi pasaporte fue confiscado por el régimen de Nicolás Maduro en el 2017. Ok. A Yo partir del sí, 2017 no has podido salir del Perú. no, nunca más. ¿Naciones Unidas no te puede dar un pasaporte? Sí, pero sí podría y sí podrían pararme, pero sabes que son procesos largos y no hay tiempo. Claro. No, yo lo sé, pero hay que iniciar el trámite. O sea, si esta gente miserable, discúlpeme que lo diga así, porque tienes que ser bien miserable para entregar a una mujer a un régimen que la quiere meter de presa política, si esta gente miserable no escucha este programa, entonces que inmediatamente Naciones Unidas nos escuche y te den un pasaporte como apátrida, porque en el mundo, lamentablemente, la situación de Paulina existe. Y Naciones Unidas ha expedido estos pasaportes a aquellas personas a las cuales sus gobiernos las deja sin nacionalidad. Es terrible. ¿Por qué creen que es tan importante como derecho constitucional tener un pasaporte? ¿Por qué creen que está en la Constitución del 93? Porque en el Perú también ha pasado esto antes. Yo conozco 2 casos. El caso de Manuel Ornelas en los 70s, lo dejaron sin pasaporte. Y el caso de Baru Wiltshire, lo dejaron sin pasaporte peruano, pero él tenía un pasaporte de otra nacionalidad. Pero lo que es increíble, ¿no es cierto?, es que sigamos discutiendo estas cosas supuestamente con una Dirección General de Migraciones que actúa en democracia.
que actúa en democracia. En democracia es inaceptable lo que está pasando. Y yo le decía al público que nos hemos vuelto muy blandos, ¿sabes? Con el mal. Estamos tolerando demasiado en el Perú. Sí. Y eso creo que también les pasó en Venezuela al principio, ¿no? Sí, en Venezuela nos pasó dos cosas. Teníamos un proceso de negación de lo que nos estaba pasando. Entonces, que no van a poder salir del Perú, de Venezuela, perdón, no van a poder salir de Venezuela y se va a convertir como en Cuba, que la gente va a tener que salir en balsa. Nosotros no vale, yo no creo, era la frase, ¿no? Eso es imposible en Venezuela si nosotros viajamos tanto. Que en Venezuela va a haber control cambiario y usted, no vale, yo no creo. Que usted va a ser apresado sin razón y va a ser convertido en un preso político, no vale. Yo no creo, nosotros siempre hemos sido demócratas. Y emblema de la democracia a nivel latinoamericana, y fue un proceso de negación. Y llegó un momento que era tanto los niveles de corrupción extremos, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, que ya llega un momento que la población, y eso pasó en Venezuela, donde si te capturaba la policía bolivariana X, y te golpeaba y te hacía daño, la gente te respondía, pero menos mal no te violaron. Claro. O al menos puedes contar la historia y no te asesinaron como a fulanito de tal que sí lo asesinaron en las mazmorras. Entonces, eso tiende a pasar, es digno de estudio por quienes estudian la sociología y la antropología humana, pero pasa. Claro, está explicado desde la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt, la banalización del mal. O sea, ya, bueno, hemos tenido miles de muertos, bueno, convivimos con la muerte, entonces si convivimos en la muerte, podemos convivir con cualquier cosa. Eso es muy duro para un país. Yo espero que la gente que nos escuche se indigne por lo que está pasando, que la Dirección General de Migraciones actúe correctamente, como tú dices, de acuerdo a ley, y a los tratados de derechos humanos. No se puede emitir una orden de expulsión sin las consideraciones del caso. Es una vergüenza, y espero que, francamente, ese director de migraciones, que es nuevo y tiene 30 días, le pida disculpas y anule inmediatamente esa resolución. Y que los países amigos que nos están escuchando y que tienen un compromiso con la causa de la resistencia venezolana, pues tomen nota, ¿no? Y también nosotros tenemos acá en el Perú un embajador de Naciones Unidas, agentes de Naciones Unidas, que tienen que tomar conocimiento de lo que está pasando. Hay organizaciones dedicadas a la migración de carácter estatal, que son brazos de Naciones Unidas, que pueden intervenir en este momento. Esto es inaceptable, pero absolutamente inaceptable. No sé si ACNUR pueda participar, la OIT, no sé, pero alguien tiene que tomar cartas en esto, porque no puede ser que me escribas, que nos tengamos que conectar desde un cuartito clandestino donde estás oculta, porque una turba de policías va a venir a meterte un avión y mandarte a Caracas, donde te espera la policía de Maduro para meterte a una cárcel. Sí. Y que nosotros veamos esto pasar como, bueno, así es la vida, aquí no pasa nada, ¿no? Es inaceptable. Y gracias, Paulina, por haber contado tu historia esta mañana con nosotros. Reitero, esta es la historia de cualquier peruano que nos escuche en cualquier lugar del mundo. A cualquiera le puede pasar. Y para eso hay convenios internacionales, para eso hay tratados, para eso hay un Estado de Derecho. Abel, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, Rosa María. Paulina, ¿cuándo se supone que se debe cumplir esto? ¿Qué fecha te han dado para que abandones el país? El 26 de mayo vence el plazo para abandonar voluntariamente, entre comillas, voluntariamente el Perú, porque la resolución es un poco contradictoria. Señala que abandone, tengo 15 días calendario para abandonar voluntariamente el Perú, pero en paralelo se ordena a la policía a que ejecute la expulsión. Impresionante, la verdad, impresionante. Me estoy realmente espantada que a una persona sin pasaporte, porque le han cancelado su pasaporte por perseguida política, se le quiere entregar
Es una cosa, pero nosotros éramos menos salvajes en muchas cosas, pero estas no, pues ya, o sea, esto no pasaba tampoco, ¿no? Ya, ¿qué les pasa? Además, piensen políticos, a ustedes los van a recibir tarde o temprano en algún otro país también, porque acá también han pasado cosas. Pueden hablar con la migración peruana en México, la migración peruana en Chile, en distintos periodos turbulentos de la política, para que entiendan que esa es la razón por la cual tenemos convenciones de asilo en América Latina, para no matarnos. Así es. Para no matarnos. Muy bien, gracias a Paulina por estar con nosotros en esta mañana, para mí un poco complicada, pues estoy con COVID, pero como ven, estoy bien, no me falla el cerebro, estoy contenta de haber recibido a Paulina acá, pero furiosa con la Dirección General de Migraciones, que depende del ministro del Interior. Y si nos está escuchando el ministro del Interior, algo tiene que hacer. ¿Qué cosa es esto? De verdad, ¿de qué estamos hablando? Y la Cancillería. Es una vergüenza para la diplomacia peruana en este caso. Es realmente vergonzoso. Terrible. Muy bien. Nos tenemos que ir, Paulina, mucha fuerza. Espero que antes del 26 esto esté resuelto. Espero que sí. Y mucha fuerza a ti y a todos los que se están cuidando y ayudando a que salgas adelante en esta situación trágica que lamentablemente ocurre en nuestro país. Digo lamentablemente porque de verdad que Paulina ha ayudado muchísimo al Perú organizando la migración venezolana. Me parece increíble, increíble. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por esta ventana, gracias a Abel y a la Radio Santa Rosa. Y que Santa Rosa me cuide. Te va a cuidar, arriba el ánimo, te va a cuidar. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir temprano. Así es, Rosa María. Porque me tengo que sonar la nariz una vez más, pero... Sí. Pero muy bien, muy bien. Como verán, no me ha faltado el aire, así que vamos bien. Yo creo que mañana también podemos hacer el programa, el viernes también, vamos poco a poco. Así es, Rosa María, cuídate bastante, por favor. Y es la segunda vez que me da, ya tú te imaginas la cantidad de anticuerpos que debe tener mi cuerpo, ¿ya? Si en febrero me ha dado y en mayo, es increíble. Yo estaba ya pensando ponerme la cuarta dosis, pero no me la puedo poner porque hay que esperar unos meses porque estoy repleta de anticuerpos, o sea que no la voy a necesitar, tengo inmunidad natural. Ay, Diosito, qué cosa, así ¿no? Es. A seguir cuidándose. Parece, mi cálculo es que ha sido en un matrimonio el día sábado. Había mucha gente sin mascarilla. Mucha gente. Entonces, sí. Ahí además, primer matrimonio que voy en Lima en 3 años. Bueno, por algo no hay matrimonio, ¿no? Ahora sí hay. Así estamos. Felizmente leve para mi esposo, para mí. Es tan leve que el resto de la familia no se ha contagiado. O sea, que es carga viral baja, felizmente. Muy bien. Nos vemos el día de mañana. Así entonces. Es. Y recomendar compartir el videito. Si alguien entró tarde, hemos pasado un videito muy bonito, muy interesante, muy ilustrativo. Ustedes los pueden compartir. Nosotros lo hemos puesto y vamos a pasarlo por teléfono también para que se viralice. Es un videito que hizo Rosa María para entender bien qué está pasando con la SUNEDU. Así es. Así que tenemos el videito, Julio. Nos despedimos con el videito. Estamos terminando temprano porque se me está yendo la voz. Tengo que guardar voz para el siguiente programa. Así es. Pero si los dejamos con el video y ustedes me ayudan a compartirlo, les agradezco mucho. Es interesante. Nos vemos mañana. Los dejamos con el video. Compártanlo, por favor. Chao, chao. Chao, Rosa María. Que en un partido de fútbol internacional el árbitro nunca tiene la misma nacionalidad que los equipos. En la última fecha de clasificatorias, por ejemplo, el Perú-Paraguay tuvo un árbitro argentino. En Bolivia-Brasil, un árbitro paraguayo. ¿Por qué se da esto? Para que las decisiones que definen el resultado del partido sean lo más imparciales posibles. Bueno, el partido actual es el futuro de la educación superior de nuestro país. Es decir, el futuro de cientos de miles de peruanos que sueñan con tener una carrera, un empleo y una mejor calidad de vida. ¿Qué acaba de pasar? El Congreso ha aprobado una ley que cambia la manera en la que se elige a los miembros del Consejo Directivo de la SUNEDU, es decir, a los árbitros de la educación universitaria. ¿Cómo se da la elección de este Consejo Directivo? Desde la reforma universitaria del 2014, 5 de los 7 miembros del Consejo son elegidos por concurso público.
¿Esto qué significa? Que pueden participar aquellos peruanos que cumplan con tener un doctorado, una trayectoria prestigiosa, una conducta intachable, y aquí, uno de los puntos más importantes, no pueden ser autoridades, directores, rectores, ni dueños de universidades. Un comité especial de la SUNEDU analiza las hojas de vida y antecedentes de cada candidato y se elige a las personas más calificadas e imparciales. Pero el Congreso quiere modificar este proceso de selección para que la mayoría de los miembros del Consejo Directivo sea elegido a dedo. ¿Por quién? Por las mismas universidades. ¿Y por qué el Congreso está interesado en debilitar a la SUNEDU? Porque varios de los partidos políticos del Parlamento actual tienen vínculos directos con universidades privadas, las que claramente se beneficiarían de ser juez y parte de su ente regulador. Por ejemplo, una de las funciones de la SUNEDU es el licenciamiento de las universidades. Desde el 2014, la SUNEDU ha recibido 141 solicitudes, pero solo la otorgó a 92 instituciones. Es decir, 49 de ellas no cumplieron con los estándares mínimos para ser consideradas universidades. Con un consejo directivo parcializado, muchas instituciones podrían recibir el licenciamiento de universidad y así estafar a jóvenes con educación mediocre a cambio de un cartón. El presidente acaba de anunciar que el Ejecutivo observará la ley, es decir, no la promulgará tal como está. Pero estemos seguros que el partido no ha terminado. El Congreso tiene los votos suficientes para seguir insistiendo. Hoy somos un solo equipo de 30 millones de peruanos. No importa por quién votaste. Hoy nos toca alentar por el futuro del país. Hagamos que el rival nos escuche. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.